Estimados, estimadas, ¿cómo les va? Vamos a ver un ejercicio de estructuras simétricas, ¿sí? Antes que nada me gustaría repasar algunos conceptos de lo que es la teoría de este tema. A ver, este tema, muchachos, vamos a hacer como que estamos solos. Este tema es para subir la nota, subir el promedio y destacarse, ¿sí? Es una herramienta más con algunos conceptos bastante chicos como para que ustedes tengan una herramienta extra para resolver las estructuras de manera más sencilla y rápida, ¿sí? Lo que quería repasar son algunas cuestiones. Ustedes en la última clase vieron lo que es la teoría desde un punto de vista, que es el que les enseñó el ingeniero Armando, y quería repasar algunas de estas cuestiones del tema a través de lo que es los apuntes del ingeniero Marco. Así tienen las dos opciones y bueno, si se comprendió por una, perfecto, y si no tienen una vuelta de rosca más, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ingeniero Marco? Bueno, el ingeniero Marco en sus apuntes dice que él analiza dos estructuras cargadas simétrica o antisimétricamente, ¿sí? A ver, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que para que una estructura sea simétrica, ¿sí?, la podemos analizar de esta manera. Esta simetría tiene que darse tanto con la geometría de la misma, la disposición de las barras, la forma que tiene y la disposición de sus vínculos. Eso es como para empezar a charlar y tener en cuenta estos conceptos. Luego está el estado de carga que va a tener esta estructura, que este estado de carga puede ser simétrico, antisimétrico o mediante superposición de efectos de ambas cosas, un estado simétrico y un antisimétrico, puede llevarse a lo que nos pide el ejercicio en cuestión. Esto que acabo de decir se va a entender mejor cuando vayamos ahora al ejercicio más en lo práctico, pero quería partir de eso. Siempre para poder tener en cuenta todas estas condiciones y usar esta herramienta, por decirlo de una forma rápida, la estructura justamente tiene que presentar simetría tanto en lo que son sus barras como su disposición de vínculos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el ingeniero Marco? Bueno, analiza en primer caso una estructura simétrica cargada simétricamente. ¿Y qué es lo que ve? Que sobre el eje de simetría, sobre su eje, no hay desplazamientos horizontales, son iguales a 0, no hay giros, pero el desplazamiento vertical es distinto de 0. Por consiguiente, como sabemos de estabilidad, va a ocurrir todas estas cuestiones estáticas. El esfuerzo normal será diferente a 0, el de corte igual a 0 y el momento flexor sobre el eje de simetría, siempre hablando, va a ser distinto de 0, ¿sí? Y luego analiza la misma geometría, las mismas barras con las mismas condiciones de vínculo, pero cargadas antisimétricamente. Y bueno, básicamente se da lo opuesto, que el desplazamiento horizontal y el giro son distintos de 0 y el desplazamiento vertical es igual a 0, ¿sí? Por consiguiente, el esfuerzo normal y de momento flexores es igual a 0 y el de corte es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Dice, bueno, el ingeniero Marco indica que si para una estructura arbitraria se da esto, lo lleva a cualquier tipo de estructura, ¿sí? Entonces, como herramienta, nosotros, insisto, ahora lo vamos a ver más preciso en el ejercicio, vamos a tener que poner cierta disposición de vínculo para cumplir con estos parámetros que se da en una estructura con estas características. Esto ustedes ya lo vieron, pero para que se den estas cuestiones cinemáticas, ¿no?, esos impedimentos de desplazamientos o de giro, ya sea 0 o no, ¿qué necesitaría poner
para esa estructura cargada simétricamente? Bueno, acá claramente, si observamos, les dejo 3 segundos para pensarlo, aunque ya lo saben, eso se resuelve con un empotramiento guiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese desplazamiento horizontal sería 0, el giro sería 0 y el desplazamiento vertical sería diferente de 0, ¿sí? Esto sería un empotramiento guiado perpendicular a una barra horizontal, por ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo estoy planteando estos desplazamientos. En cambio, si el estado de cargas es antisimétrico, yo tengo que este desplazamiento horizontal puede ser distinto de 0 y el giro también, pero el vertical no. ¿Qué puedo hacer? Coloco un vínculo móvil, ¿sí? Bien. Ahora lo vamos a ver en la parte práctica cómo sería exactamente. Pero acá ya no escapa de esto, ¿sí? La herramienta que vamos a utilizar no escapa de esto. Es bueno tener en cuenta de dónde parte. Uno tiende a decir, bueno, estado simétrico, empotramiento guiado y otra cosa, y antisimétrico, vínculo móvil, listo, resuelvo, chao. Bueno, parte de estas cuestiones o del camino que bien les enseñó el ingeniero Armando en la última clase. Hay algunas características, acá a modo de resumen, esto les puede llegar a servir, que yo coloqué acá, que es sobre el eje de simetría que ocurre con las cargas, ¿sí? Bien, para una carga puntual vertical de fuerzas, para el medio esquema simétrico, se transforma en esa carga sobre 2, ¿sí? Obviamente, para el medio esquema antisimétrico, no tendría sentido contemplarla porque se equilibrarían y sería 0 ese P sobre 2 y la otra vertical de P sobre 2 en sentido contrario. Por eso es que esto ocurre solamente para el esquema simétrico, para el medio esquema simétrico, ¿sí? En cambio, para una carga puntual horizontal de fuerzas, ahí sí la tengo que tener en cuenta para el esquema antisimétrico, ¿sí? ¿Qué ocurriría si está sobre el eje de simetría? Se transformaría en P sobre 2. Obviamente, lo contrario que decía antes. Para el esquema simétrico no tendría sentido porque se estarían equilibrando, ¿sí? Y por último, para un momento, ¿sí? Sobre el eje de simetría, para el medio esquema antisimétrico se transforma en el momento sobre 2, ¿sí? Y también de la mano de las características que le estaba diciendo, tenemos esto. Cuando contamos con una barra sobre el eje de simetría, yo tengo ciertas propiedades y características en esa barra que son el área, momento de inercia, tal vez puedo tener una constante elástica de resorte K, si es que esa estructura presenta un resorte sobre el eje de simetría, y para los medios esquemas tengo que tener esa área, ese momento de inercia y esa constante elástica de resorte dividido 2, ¿sí? Por último, también a partir del análisis que hace el ingeniero Marco, se da que cuando tengo una barra sobre el eje de simetría y la misma está cargada simétricamente, el corte y el momento son iguales a 0. Pero el esfuerzo normal del esquema completo es el doble que yo tengo para el medio esquema, ¿sí? Por el contrario, cuando tengo un estado de carga antisimétrico, la normal va a ser 0 sobre esa barra que está sobre el eje de simetría, y el corte y el momento van a ser el doble para el esquema completo que para el medio esquema que van a analizar ustedes. Ustedes van a trabajar sobre medios esquemas, ¿sí? Esto un poco es a modo de resumen, a modo de repaso por sobre todas las cosas, porque ustedes ya deberían contar con estos conocimientos, y también a modo de verificación, que si ustedes están trabajando y sobre el eje de una barra no se presentan estas características, bueno, que les suene alguna alarma, ¿sí? Bien.
Vamos a trabajar con este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 3 tramos de 4 metros. En el punto A tenemos un empotramiento, igual que en el punto D. Y en los puntos B y C tenemos vínculos fijos. A su vez, en el tramo AB contamos con una carga distribuida de fuerzas de 20 kN por metro. Contamos con una temperatura, un delta T inferior de 20 grados centígrados positivo. Y contamos con un giro horario de 0,001 radianes. ¿Sí? Bien. Primera pregunta que me hago. ¿La estructura es simétrica? Sí, es simétrica. Sí. Si nosotros pensamos en un eje vertical a 2 metros del punto B y a 2 metros del punto C, hay un eje ahí que hacia un lado y el otro la estructura es igual. La disposición de las barras y de los vínculos es la misma. Entonces podemos decir que contamos con una simetría para esa estructura. Ahora, este estado de cargas que tengo acá, ¿es simétrico? ¿Es antisimétrico? Yo diría que no es ni simétrico ni antisimétrico. ¿Sí? Pero, de alguna manera, nosotros, ya que contamos con una estructura simétrica, podemos llegar a llevar ese estado de cargas en parte a un estado de cargas simétrico y en parte a un estado de cargas antisimétrico. ¿Sí? A ver, como les dije antes, esto es una herramienta. Ustedes tienen que utilizarlo en el caso que beneficie la simplicidad y la rapidez de resolución del ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien haría este ejercicio a través de método de las incógnitas estáticas? Y no, la verdad que no. ¿Podría hacerlo a través del método de las incógnitas cinemáticas? Podría, sí. Tengo un grado de indeterminación cinemática de 2, ¿sí? Con lo cual podría. Pero, como estamos viendo, el tema de simetría, vamos a hacerlo a través de simetría. Entonces, yo contaba con este enunciado, ¿sí? Tengo todas las propiedades de la estructura. ¿Y cómo compuse estas cargas? Bueno, yo dije que por un lado cuento con este esquema simétrico, ¿sí? En donde dividí a la mitad tanto el giro como el delta T como el Q, y cumple con el estado simétrico, ¿sí? Para poder resolver esta parte de la estructura. Y también tengo este estado antisimétrico, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Bueno, si acá había colocado la mitad de carga de delta T y de giro, acá también coloco lo mismo, en el mismo sentido, de manera de poder, entre comillas, completar estos 20 kN por metro, 20 grados centígrados y 0,01 radianes. Pero, para que sea antisimétrico, justamente acá lo pongo en el sentido opuesto, este estado de cargas, tanto Q como el giro como el delta T. Como está en el sentido opuesto, se compensa con esta parte de el tramo CD, y por superposición de efectos termina resultando esta estructura original con este estado de cargas en el tramo B y nada, como presenta el enunciado, en el tramo CD. ¿Sí? Lo dejo ahí un segundo para que ustedes lo vean. Pero básicamente este tipo de estructuras, y los miro a los ojos, son las que se suelen tomar en los exámenes. Si no, que ya venga de movida un estado simétrico o antisimétrico sería sencillo, puede darse, pero en general se suele jugar con esta
superposición de efectos, en definitiva, de estados para llegar a la estructura original del enunciado. ¿Sí? Bien. Ahora ya puedo trabajar con un medio esquema simétrico y un medio esquema antisimétrico. ¿Sí? Bien. Vamos con el medio esquema simétrico. Como les decía antes, yo tengo este medio esquema y según el estudio del ingeniero Marco, yo sé que no tengo un desplazamiento horizontal, es igual a 0, y el giro es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Coloco ese empotramiento guiado perpendicular a la barra en cuestión. Y ahí ya me aseguro que tenga las mismas características que la estructura original, ¿sí? Que el completo de la estructura, pero analizo la mitad de la misma. ¿Sí? Cuento con el giro, con la carga distribuida y con la temperatura. ¿A través de qué método puedo resolver esto? Bueno, yo diría que claramente se puede ver que por incógnitas estáticas no es conveniente, sino que es conveniente por incógnitas cinemáticas, ya que tengo solamente una incógnita que es el giro en B. ¿Sí? Veamos. Tengo los diferentes estados de carga, como siempre. Y acá la verdad que no hay mucho que acotar. Esto ustedes lo saben hacer de taquito. Estado de cargas, fuerzas. Evalúo ese tramo AB, que para todos los casos va a ser empotrado. Evalúo cómo son las reacciones de vínculo externo para esa carga distribuida, para la temperatura, para el giro que tengo en A y para mi incógnita X1, que, como ustedes bien saben, va a ser tanto para el tramo AB como el tramo BE. A este punto lo bauticé E, ¿sí? Que es una letra que no habíamos utilizado. ¿Sí? Como ustedes saben hacerlo, averiguo todas las reacciones de vínculo externo y, a través de nuestra ecuación ya clásica, averiguo el verdadero valor de esa incógnita. En este caso, el giro X1 en B. ¿Sí? Tengo una sola incógnita, tengo el giro. Una vez que es el giro, por superposición de efectos, como hacemos siempre, podemos saber las reacciones de vínculo externo en cada uno de los puntos en cuestión, ¿sí? En cada una de las incógnitas que tengo. No hay mucha vuelta más sobre el tema que esto. Ahora, una vez averiguado esta incógnita, bueno, tenemos diferentes caminos para tomar. Se puede realizar el diagrama ya de este medio esquema simétrico. Se puede no resolver y dejar la incógnita, dejarlo para el final, ¿sí? Y luego con el medio esquema antisimétrico evaluar en conjunto todas las reacciones o evaluar en conjunto todos los diagramas de la totalidad de la estructura. A mí en particular lo que me gusta hacer, por una cuestión de orden, de no perderme, y que a la larga me parece más sencillo y que conlleva menos errores, es realizar el diagrama de cuerpo libre para el total del esquema simétrico, ¿sí? Mejor dicho. Sí, para el total del esquema simétrico, digo bien. Estaba pensando si era una mitad o no, pero bueno, yo lo que hago en definitiva es ver las reacciones de la mitad evaluada, ¿sí? Desde AE, y después lo que hago es hacer simetría, porque justamente se trata de eso. Las reacciones van a ser simétricas, ¿sí? Entonces lo que hago, como solemos hacer, es a través de superposición de efectos de todos los estados, averiguar todas las reacciones de vínculo de este esquema.
les dejo ahí para que lo puedan ver. Pueden ver que las reacciones que tenemos obviamente son simétricas, ¿sí? Y este dibujo, este diagrama de cuerpo libre, lo guardo, lo tengo por ahí cerca, porque obviamente lo voy a tener que volver a utilizar. Seguimos. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el medio esquema antisimétrico, ¿sí? ¿Con qué contamos ahora? Bueno, lo que sabemos es que el desplazamiento vertical tenía que ser igual a 0. Pero el giro y el desplazamiento horizontal era distinto de 0. Bueno, justamente con la condición que cumple esos desplazamientos, esas cuestiones cinemáticas, es con este dispositivo de vínculo, ¿sí? Con un vínculo móvil N. Ahora bien, acá es medio obvio que también tengo como grado de indeterminación cinemática 1, ¿sí? Solamente el giro en B. Pero ojo, no siempre voy a tener el mismo grado de indeterminación cinemática para el esquema simétrico que para el antisimétrico. Vamos a un ejemplo en concreto. ¿Qué pasaría si en el punto E yo tuviese un resorte vertical? Bueno, si yo tuviese un resorte vertical para el esquema simétrico, acá hubiese tenido como incógnita el giro en B y el desplazamiento del resorte, ese corrimiento del resorte en E. Tenía dos incógnitas. Pero para el caso antisimétrico solamente tendría el giro en B, porque ese desplazamiento supuesto del supuesto resorte estaría impedido por el propio vínculo móvil. Es decir, para el esquema simétrico tendría un HIC igual a 2 y para el antisimétrico igual a 1. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en la vorágine del examen presten atención a esas cosas, que el grado de determinación cinemática puede variar entre los diferentes esquemas. Para este caso no varía, y no solamente no varía, ustedes fíjense que para los estados de carga que tenemos, tanto fuerza, temperatura como giro, estas reacciones ya las tenemos, son exactamente las mismas calculadas para el esquema simétrico, ¿sí? Son las mismas. Para cargas, para delta T y para tita. ¿Sí? Pero para la incógnita X1 no son exactamente iguales, ya que ahora yo estoy evaluando un tramo empotrado y uno empotrado vínculo móvil, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba antes con el simétrico. Cuidado con eso también. Hay cositas que se van modificando al modificarse el dispositivo de vínculo colocado en el eje de simetría, que también en la vorágine del examen uno puede no tenerlo en cuenta y bueno, lleva un error que es fundamental luego para la resolución de la totalidad del ejercicio, ¿sí? Bueno, resolvemos la estructura como bien saben hacer. Averiguo mi incógnita giro, ¿sí? X1 para este esquema. Y lo mismo que antes. A mí lo que me gusta hacer es el diagrama de cuerpo libre para el esquema antisimétrico para la totalidad, ¿sí? Hago la mitad, voy colocando las reacciones de vínculo por superposición de efectos, ¿sí? Y luego hago una antisimetría, ¿sí? En lugar de espejarlo, pienso de alguna manera como es espejado con sentido contrario, ¿sí? Es por eso que tengo estas reacciones de este lado respecto a las que calculo, que en definitiva yo por practicidad estoy calculando las del lado izquierdo, ¿sí? Bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, básicamente hago superposición de efectos entre los diferentes diagramas de cuerpo libre, tanto el simétrico como el antisimétrico, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver
la reacción vertical en A, 21,33 para el simétrico, más 18,4 para el antisimétrico, es igual a 39,73. ¿Sí? Siempre no olviden las causa-fuerza en estos esquemas. Vamos con otra. Esta reacción horizontal en B es de 120 hacia la izquierda para el simétrico, 120 hacia la izquierda para el antisimétrico, tengo 240 para el esquema total. Y así con cada uno de los puntos. Obviamente, como causa-fuerza, ¿sí?, original del enunciado, solamente tengo esta carga distribuida de 20 kN, como es lógico, es lo que yo buscaba, ¿sí? Y de esta manera averiguan todas las reacciones de la estructura completa y tienen el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Y ahora sí, ya no hay otra alternativa que realizar los diagramas de características, tanto de normal, corte y momento. ¿Sí? La verdad que no hay mucho más que agregar. A mí, por lo menos, cuando era alumno, era el camino que me servía. Obviamente es válido mientras se llegue a los mismos resultados y sea el procedimiento correcto. Es válido otro camino, hacer superposición de diagramas. Eso es a gusto de cada uno. Con lo cual, bueno, les repito, como siempre, el objetivo final es llegar a los diagramas de características, realizándolos correctamente y en el camino que menos cuentas les conlleve a ustedes. Recuerden, a los matemáticos les gusta hacer cuentas y a nosotros nos gusta hacer la vida un poco más sencilla. Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Que utilicen todos estos conceptos de simetría siempre y cuando les sea más fácil. Puede que al tener que realizar dos medios esquemas, como este caso, hasta tal vez habiendo realizado uno de los métodos para la estructura completa, puede llegar a ser más sencillo, ¿sí? No olviden los conceptos explicados por el ingeniero Armando la última clase, que es de dónde sale todo esto. Este es otro camino, que es el que hace el ingeniero Marco, pero está bueno que sepan ambos para que ustedes tengan con toda esa información, ese conocimiento, ¿sí? Y yo les dejo la pregunta, para este ejercicio en particular, ¿fue más sencillo hacer simetría o hubiese sido más sencillo directamente trabajar con la estructura completa con un HIC de 2 en B y en C? Pregunta que me hago, ¿sí? Pero bueno, creo que tienen todos los conceptos para desarrollar esta unidad y el TP. Como ven, la duración del video no fue muy larga. Es un tema que es sencillo, que son pocos conceptos y en donde los conocimientos de ustedes ya cuentan con la totalidad para desarrollar la unidad, ¿sí? Así que bueno, espero haberles sido de utilidad. Cualquier cuestión nos consultan. Les mando un saludo, cuídense.